Vamos a platicar del sobrepeso, la obesidad y un montón de temas delicados desde esta perspectiva donde vamos a analizar el ambiente obesogénico. Normalmente cuando hablamos de sobrepeso, de obesidad, del cuerpo de las personas, hablamos habitualmente de los individuos y de sus hábitos. Y eso nos lleva muy fácilmente a generar juicios de valor, a tener creencias inadecuadas, a hacer cosas que no queremos hacer, que es finalmente juzgar a las personas. Quiero que entendamos de una manera global cómo la estructura política, económica, cultural, social que tenemos nos está intoxicando. Esto es algo que tenemos que entender a profundidad, que tenemos que manejar con cuidado, que ir revisando dato por dato, pero de eso vamos a platicar el día de hoy en este podcast que se llama Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Les doy la más cordial bienvenida al podcast de Supracortical. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra y el día de hoy vamos a platicar del tema del sobrepeso y la obesidad, pero desde una perspectiva global, social, desde entender lo que es un ambiente obesogénico y cómo nos está intoxicando el mundo en el que vivimos. Cómo no solo se trata de un tema de hábitos, de un tema individual, de si una persona tiene un problema tiroideo o no tiene un problema tiroideo, sino de cómo hemos creado una estructura político-económica que nos está enfermando profundamente. Y en ese sentido, para mí es muy importante explicarte de dónde surge esta idea y por qué la estoy tomando y cómo trato de tomarla con el mayor cuidado, pero por supuesto a la hora de que hagamos el recorte de este episodio y lo pongamos en mis redes sociales, en @RafaLópezDR, pues seguramente algún comentario daré que quedará fuera de contexto y puede ser malentendido. Así es que bueno, pues desde el inicio del podcast trato de dar este disclaimer que la idea no es juzgar a las personas que tienen sobrepeso, sino es analizar al sistema sociopolítico-económico que nos está enfermando profundamente. Y esto surge justamente de una historia que publiqué en mis redes sociales. Y entonces les ponía yo ahí en una historia una publicación de un periódico chileno. Y Chile decía: ahora somos nosotros el país con mayor cantidad de personas adultas con obesidad. Entonces, por supuesto que el título era Somos el país más obeso de América, ¿no? Ya cuando revisas, pues a la hora de que lo estoy publicando yo, muchas personas creían que me estaba refiriendo a México, pero solo estaba republicando una noticia de un periódico chileno, pero pues Chile, Argentina, México y las Bahamas estamos ahí peleándonos siempre el primer lugar. Estamos ahí en la tabla, somos los que pasamos a la liguilla directo, ¿no? Siempre, sin duda alguna, los que están contendiendo con el título, tratando de desbancar a Estados Unidos, pues somos Chile, México, Argentina y las Bahamas, y estamos ahí peleando contra los 40 y tantos % que tiene Estados Unidos. Y entonces es bien interesante pensar en esto. Cuando tú ves el mapamundi en colorcitos de qué tanto está afectando la obesidad a las personas, pues ves muy claramente una tendencia geográfica. Esta es la parte importante que debemos de entender. Que si tomamos este mismo mapamundi hace 50 años, hace 100 años, hace 150 años y hace 200 años, es una historia total y absolutamente diferente. ¿Por qué para mí es muy importante que entendamos que hace 200 años, que es en términos de la historia de la humanidad, nada, o sea, eso es antier, o sea, es inmediato prácticamente, el mundo se veía muy distinto? Al contrario, de hecho, uno de los problemas que tuvimos durante miles de años, fue que la población mundial se moría de inanición, se moría de desnutrición. Lo normal era que la gente se muriera de hambre. Eso era lo
normal, ¿no? Incluso veía yo el otro día un programa que hacían una afirmación bien interesante que dicen, ay, de repente dicen que es contra natura que un padre, una madre entierre a sus hijos, que lo normal es que los hijos entierren a sus padres. Dice, claro que no, ¿cómo crees? En los 300,000 años que llevamos de historia de la humanidad, lo normal era que los adultos enterraran un montón de niñas, niños y adolescentes. Pues era lo normal. Ahora se ha vuelto una cosa más bien donde la expectativa de vida nos lleva a que pues, naturalmente los jóvenes entierran a los más viejos. Pero eso no era así. Y si de algo se morían las niñas, los niños y los adolescentes en este planeta, normalmente era de hambre. Encontramos una serie de desarrollos tecnológicos que nos permitieron terminar con el hambre en el mundo. Si hoy en día hay personas muriendo de hambre, no es por falta de comida, es por falta de espíritu humano de un montón de dirigentes políticos y de un hambre de poder absurda. Pero hoy en día nadie debería de morir de hambre, nunca, jamás. O sea, eso no, de hambre no debería de pasar. Bueno, porque hemos generado un desarrollo tecnológico tal que nos ha permitido tener lo necesario para acabar con el hambre en el mundo, pero tiene la otra cara de la moneda, que es que nos estamos matando de exceso de alimento. Nos estamos matando de alimentos inadecuados y nos estamos matando de la idea de generar más recursos económicos a través de vender azúcar, sal y grasa. Básicamente hemos construido una estructura de capitalismo que simplemente busca generar más recursos y entonces hay cuanta cantidad quieras de bebidas azucaradas o de bebidas con alcohol o de bebidas con sal o de bebidas con lo que tú me digas. Hay una cantidad infame de opciones alimenticias con N cantidad de harinas refinadas y demás. Bueno, entonces, cuando tú ves el mapa actual, tú ves claramente que tenemos problemas diferentes por continente. Y donde hasta arriba de los 5 continentes, ¿cuál creerías tú que es el que está más enfermo de personas con obesidad? Tanto adultos como niñas y niños. Si pensaste en el continente americano, te equivocas. O al menos los datos que he revisado yo hasta el momento para preparar este episodio me han sorprendido porque por supuesto que todos creemos que lo normal es lo que tenemos cerca, ¿no? Pero en realidad resulta que diferentes países de Oceanía están teniendo niveles súper graves con temas de obesidad. Y que tiene que ver con factores genéticos, tiene que ver con la llegada de esta colonización europea de alimentos ultraprocesados, tiene que ver con pues, sus propias características de estar en islas y demás. Pero bueno, resulta que Oceanía es el continente más afectado. Inmediatamente después, por supuesto, América. Y América es el continente que nos preocupa porque es en el que vivimos. La mayoría de las personas que escuchan Supracortical y yo que vivo en este país, pues nos interesa América especialmente. Bueno, Oceanía y América son los que más problemas tienen. Y si vemos quién tiene menos problemas de obesidad, pues por supuesto que por ahí hay varios países de Europa, aunque Inglaterra y otros países que se parecen más a la cultura gringa, pues tienen problemas también importantes, pero Francia menos y Europa en general pues no es de los continentes más afectados por la obesidad, pero indudablemente hasta abajo de la tabla está África y particularmente África subsahariana, es decir, el África que está por debajo de la línea del Sahara, pues tiene problemas al contrario, de desnutrición. Entonces, cuando tú ves el mapa en este sentido, te das cuenta de que no se trata de un tema individual, sino que se trata de un tema social. Se trata de un problema de un ambiente obesogénico. Un ambiente obesogénico es todos los elementos que rodean a una persona y que van a facilitar que caiga en niveles de obesidad.
esta idea que tenemos de que las personas con obesidad lo que tienen son problemas hormonales es más bien falsa. Sí, sí es cierto que un problema hormonal de tiroides, de hormonas sexuales, puede dificultar mucho que una persona se mantenga en un peso médicamente adecuado o en una composición corporal médicamente adecuada. ¿Eso pasa? Sí. ¿Hay personas a las que les pasa? Sí. En 8,000 millones de personas que tiene el planeta Tierra, ¿pasa mucho? Pues sí, es decir, hay un grupo grande de personas que tienen problemas hormonales y que por eso tienen un problema de peso. Pero en realidad es más bien un factor descartable. O sea, son pocas las personas que tienen una condición médica individual a la cual se le puede atribuir su sobrepeso y su obesidad. El problema es global, el problema es social, el problema es económico, político, geográfico, cultural, capital. El problema es de otra índole y es lo que quiero enfatizar sobre todo aquí. Entonces, dentro de estos factores del ambiente obesogénico, vamos a tener especialmente un problema de infraestructura. Por ejemplo, en la Ciudad de México prácticamente no podemos caminar. Y es muy interesante cómo las personas se trasladan a distancias larguísimas, pero normalmente van o paradas o sentadas en transportes sobresaturados o se trasladan en autos que únicamente trasladan a una persona en promedio, ¿no? Y el simple hecho de que no caminemos es un elemento que nos afecta un montón. Los seres humanos, como animales que somos, tenemos muy pocas capacidades en cuanto a que no somos los que corren más rápido, los que saltan más alto, no podemos volar, no podemos sumergirnos demasiado en el agua, no podemos, hay un montón de cosas que no podemos hacer. No tenemos los dientes más fuertes, no tenemos garras, no tenemos los brazos más fuertes. En comparación incluso con otros simios somos pues, más bien debiluchos, somos poco ágiles, no nos podemos mover en los árboles como se mueven muchos otros. Pero los seres humanos, algo que podemos hacer claramente es caminar. Y caminamos de inicio en el corazón de África y empezamos a caminar por todo el planeta y caminamos por Asia y por Europa y caminamos por el estrecho de Bering y caminamos por toda América y hemos caminado hasta en la Luna. Los seres humanos, si algo sabemos hacer, es caminar. Y caminar se vuelve entonces uno de los factores más importantes para el cuidado de nuestra salud física y mental. Y si algo hemos hecho es construir megalópolis, grandes ciudades que no nos dejan caminar. Es peligroso caminar. Y hemos construido una sociedad donde consideramos que dejar caminar a una niña, a un niño, a un adolescente es peligroso. No salgas a caminar. Esta ciudad no se puede caminar. No se puede caminar por inseguridad. No se puede caminar por infraestructura. No se puede caminar porque no vas a llegar nunca a donde vas. No se puede caminar por un montón de cosas. No se puede caminar. Y entonces cuando impides que las personas caminen, generas este ambiente obesogénico. Y te metes en un problema muy importante y muy serio. En México, según datos de la ONU Habitat, más del 60% de los desplazamientos urbanos se hacen en un auto o transporte público saturado, sin condiciones adecuadas para caminar o siquiera para andar en bicicleta. Hay muchas personas que arriesgan su vida todos los días para trasladarse en bicicleta al trabajo o a sus actividades deportivas o recreativas o familiares o lo que me digas, pero en general pues es más bien peligroso andar en bicicleta en México. Hay muchas personas que he conocido que han impulsado de manera muy importante que la Ciudad de México sea trasladable en bicicleta, pero a la fecha es más bien complicado. Entonces, quiero que entendamos que al final, por supuesto, tenemos que llegar
a la idea de que hay cosas individuales que podemos hacer para mejorar nuestra salud física y mental. Pero este tema de la obesidad se vuelve tan importante que yo quiero seguir resaltando algunos aspectos que son más bien geográficos y que nos explican por qué en Estados Unidos tienen 40% de población con problemas de peso y en Argentina, México, Chile tenemos 30%, entre 27 y 32%, pues porque traemos un problema que hemos construido socialmente. Supracortical. Entonces, dentro de estos elementos que constituyen un ambiente obesogénico, el tener la oportunidad de caminar va a ser importantísimo, importantísimo. Y por otro lado está la densidad de tiendas con alimentos ultraprocesados. Sin duda alguna, uno de los grandes fenómenos que tenemos aquí en la República Mexicana, y no sé cómo sea en otros países de Latinoamérica, pero al menos aquí tenemos muy cerca siempre una tienda grande que está llena de todas las opciones de alimentos ultraprocesados. En México, desde hace algunos pocos años, los alimentos llevan un etiquetado, sobre todo los alimentos que vienen empacados, llevan un etiquetado. Al frente te presentan un sello negro, o 1, 2, 3, hasta 4 sellos negros que te dicen si ese alimento tiene un exceso de calorías, un exceso de azúcares, un exceso de grasa, un exceso de sodio, y eso en teoría informa a las personas para que puedan tomar mejores decisiones. Si me preguntas, sí he visto que culturalmente hay personas que empiezan a decir, no, eso tiene muchos sellos, eso tiene pocos sellos, y también, sobre todo, personas de la generación X que dicen, ay, cuando nosotros éramos niños nos comíamos las cosas y ya con sellos o sin sellos, ya no le andes viendo los sellos. Pero realmente es información importante que creo que vale la pena que esté. Ahora, ¿de qué sirve que tengamos esos sellos si el acceso precisamente a esos alimentos es brutal? En México, de hecho, hay muchísimas personas que no están bancarizadas o que muchas de sus transacciones no lo hacen a través de una banca formal, pero sí pueden hacer depósitos y transferencias en efectivo, sobre todo a través de este tipo de tiendas. Entonces vas a la tienda de la esquina y haces un depósito, haces un pago de servicio y es muy impresionante cómo estas tiendas han encontrado ahí un nicho bien interesante de desarrollo. Cada vez más he visto también que en estas tiendas hay opciones de comprar frutas y verduras que normalmente no están en los mejores estados. No es la mejor fruta, la mejor verdura, pero la hay. Empieza a haber gradualmente algunas opciones que podríamos decirles más sanas. Sin embargo, hay una relación directa entre la cantidad de tiendas por kilómetro cuadrado que te puedes encontrar en una ciudad, en un país, y la obesidad que tienen las personas. Si a esto le sumas lo anterior, que trabajamos, convivimos con la familia, tenemos actividades recreativas que no son accesibles caminando y que te tienes que trasladar mucho, pues uno de los grandes problemas es dónde vas a comer. Te va a dar hambre y dónde vas a comer o a qué hora vas a comer. Tienes que salir de tu casa a las 4, 5, 6 de la mañana para tener un traslado de 1 hora, 2 horas o 3 horas y vas a regresar a tu casa en la noche después de otras 2 horas de traslado. ¿Dónde encuentras alimento? Pues en las tiendas que están llenas de alimentos ultraprocesados. Por tanto, podemos ver como una de las causas principales que hace que, por ejemplo, en Oceanía o en América tengamos un problema serio de obesidad, tiene que ver con la cantidad de acceso a través de tiendas a alimentos ultraprocesados con exceso de azúcar, de grasa, de sal, de calorías, de lo que tú me digas, ¿no? Y entonces, pues sencillamente tenemos este acceso tremendo. En las zonas populares urbanas en México es muy común tener una de estas tiendas
a una distancia de no más de 3 calles, es lo que nos dice la estadística, y según un estudio de la BMG Obesity Review, nos dice que la cercanía a estas tiendas de comida rápida o de conveniencia aumenta significativamente la probabilidad de padecer obesidad. ¿De qué te estoy hablando finalmente? De que si queremos frenar la intoxicación tremenda que tenemos a través de los alimentos, si queremos frenar la pandemia brutal que tenemos con el asunto de la obesidad, más que estar pensando en individuos y en hábitos y sobre todo, más que estar juzgando el cuerpo de los demás, tenemos que entender que el problema es gubernamental, empresarial y finalmente hemos construido una sociedad que nos intoxica por su escala de valores. Hay que vender más alimentos, hay que vender más alimentos ultraprocesados y lo de menos es que entre el 30 y el 50% de la población se está enfermando. De verdad, 1 de cada 3 personas, 1 de cada 2 personas tiene una enfermedad relacionada con esta forma en la que hemos construido un ambiente obesogénico. Bueno, publicidad. ¿Qué tiene que ver la publicidad con la cultura? La publicidad que existe de alimentos ultraprocesados, especialmente de bebidas azucaradas y especialmente de ciertos refrescos en específico, está afectando profundamente la salud de niñas, niños, adolescentes, adultos, adultos jóvenes, adultos de la tercera edad. En México somos uno de los principales consumidores de refrescos que hay en el planeta Tierra. Per cápita, ¿no? Somos el país que más consume. Hay países como Estados Unidos donde el volumen de consumo es mayor porque su población es mayor, pero nosotros consumimos más en relación a la población que tenemos. Pero no solo tenemos un problema serio con el consumo de refrescos, tenemos un problema serio con el consumo de alcohol, tenemos un problema serio con el consumo de jugos, tenemos un problema serio con el consumo de todo lo que no es agua, pero un problema serio. Si bien el café y el té pueden cocerse aparte y pueden ser temáticas diferentes, México tiene un problema muy serio en el hábito del consumo de bebidas que no son agua. Yo diría hasta arriba refrescos, después alcohol y luego jugos y otro tipo de aguas dulces y demás. Es sin duda alguna de los principales problemas que tenemos. Y entonces, relacionado con eso, hacemos mucha publicidad relacionada con alcohol, refresco y en cierta medida con otro tipo de bebidas azucaradas. Esto hace que culturalmente lo veamos como algo normal. Ya lo hemos platicado y lo repetí recientemente en el programa de radio en MBS cuando me invitan ahí a Tamara con Luz. Ya lo hemos platicado aquí también en el podcast de Supracortical. El alcohol es la única droga que tienes que justificar el por qué no la consumes. Entonces, pues estás en una reunión y una de 2 cosas tienes que tomar. O sea, o estás tomando refrescos o estás sobre todo, preferentemente por cultura, tomando alcohol. Y entonces, pues se ve como algo normal, como algo deseable, como parte de las actividades recreativas. Y es bien interesante esto, porque fíjate que lo he platicado con muchas personas y les digo, ok, ¿cómo andamos de actividades recreativas? ¿Cómo andamos de vida social? ¿Ya escuchaste el podcast de cuántos amigos debes de tener? Tenemos un episodio aquí en el podcast de Supracortical donde le ponemos número a la pregunta, ¿cuántos amigos debes de tener? Pues 2, 3, 5, 10, 15, 150, los que me digas. Perfecto. Ahí está el número de Dunbar, ahí está el análisis que hemos hecho al respecto. Muy bien. Ok, ya tienes tus amigos, ya tienes 3 amigos, ya tienes 10 amigos. Muy bien. Ahora, ¿qué vas a hacer con esos amigos? ¿Cómo va a ser la relación social que tienes con estos amigos? Bueno, pues tristemente en México y en muchos países de América, lo que haces con los amigos es comer y o beber. Y entonces nos vamos a ver
para comer y nos vamos a ver para beber. Y nuestras reuniones sociales son eso, son reuniones de ingesta excesiva de alimentos. Son reuniones de ingestas de alimentos inadecuados. Y entonces, bueno, pues oye, pues ¿qué onda? Vamos empezando el año, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues arranquemos con la rosca de Reyes y pasemos luego a los tamales y luego al rato el 14 de febrero pues vamos a cenar y luego más allá que si el Día de la Madre pues hay que llevarla a comer y luego comer aquí y comer allá y si festejas tu cumpleaños y si no ahí viene Navidad y si no el pan de muerto y si no es comer y beber y bueno, ¿qué te digo? Vamos cerrando el año con el Guadalupe Reyes. Ya sabes que aquí en México tenemos el Maratón Guadalupe Reyes que va del 12 de diciembre al 6 de enero, es decir, del Día de la Virgen de Guadalupe en México a el Día de Reyes. Y todo lo que sucede en medio de eso, el Maratón Guadalupe Reyes es comer y beber. Y entonces, pues, de por sí carecemos de una vida social. Y luego la vida social que tenemos la usamos única y exclusivamente para comer y beber, nos metemos en un problema. ¿Cuántas actividades recreativas puedes poner en un listado de este año o del próximo que no implique comer y beber en exceso? Claro, está bien reunirnos para comer, está fantástico. De hecho, uno de los elementos que contrarrestan este ambiente obesogénico es comer en grupo, pero comer alimentos de buena calidad y en pocas cantidades. Socialmente, ¿no? Comer en grupo es importantísimo. Tiene que ver un montón con tu salud física y mental, pero particularmente con tu salud mental. Está bien comer, pero comer en exceso, comer de manera inadecuada y sobre todo, oye, ¿y qué más hicimos? O sea, ¿nos reunimos para hacer deporte o nos reunimos para hacer arte o nos reunimos para algún tema cultural o nos reunimos para algún tema científico o nos reunimos para qué nos estamos reuniendo? Y entonces como hemos construido estas sociedades donde no nos reunimos de manera adecuada, sino simplemente para estas actividades inadecuadas, pues nos complica un montón y constituye este ambiente obesogénico. Ya hemos platicado aquí de la temática de los terceros espacios. Acuérdate, el primer espacio donde conoces personas es en la familia. El segundo espacio donde conoces personas es en la escuela o en el trabajo. Los terceros espacios, técnicamente hablando, deberían de ser creados por el gobierno. Por supuesto que esto se da mucho en poblaciones rurales, pero especialmente en los lugares urbanos debería de haber una planeación específica gubernamental de los terceros espacios. Los parques, los centros culturales, los lugares de recreación y de deporte, donde las personas conozcan a otras personas geográficamente cercanas a ella, conozcan a otras personas de su localidad para tener actividades deportivas y recreativas. Un tercer espacio es un lugar donde conoces a alguien que no es ni de tu familia ni de tu trabajo. Y deberían de ser total y absolutamente gratuitos. Pero el gobierno en sí debería de fomentar que las personas se conozcan. Es decir, está muy bien poner un parque, que hay muchos lugares en la Ciudad de México donde no tienes un parque cerca o donde no tienes un parque seguro cerca, donde no tengas problemas de iluminación, de deambulación, de lo que tú me digas, de seguridad en general, pero está muy bien poner el parque, pero debería de ser responsabilidad gubernamental tener actividades en el parque o tener actividades en la plaza o tener actividades que permita que las personas se conozcan entre ellas. Eso, curiosamente, disminuiría los índices de obesidad. Sería menos probable que tú que me escuchas tuvieras un problema de sobrepeso o de obesidad si tuvieras terceros espacios sanos fomentados por el gobierno. Y si no es por el gobierno, por las instituciones privadas. Pero
idealmente por el gobierno, porque entonces podría ser gratuito entre comillas, porque sería el uso adecuado de tus impuestos. Pero bueno, ok, vamos a pagar por terceros espacios, ¿va? ¿Te parece? ¿Debería de ser gratuito? Sí. ¿Debería de ser gubernamental? Sí, pero hagamos algo. Paguemos por terceros espacios. ¿Qué pasa? Que la gente a donde va es a las plazas comerciales a caminar, porque las plazas comerciales son lugares relativamente seguros para caminar, donde la gente va a gastar dinero, pero no a conocer gente. Y entonces no es un buen tercer espacio, porque caminas poco, platicas menos, casi no conoces a nadie y se te va el fin de semana en eso. Entonces hay un sistema de políticas públicas ineficientes que nos llevan entonces a decir, oye, pues busquemos terceros espacios, ¿no? Por eso en este podcast de Supracortical constantemente te estoy recordando que yo tengo este proyecto que se llama Horizonte 1 y que si quieres conocer más puedes entrar a horizonte1.com y que ahora nos vamos a enfocar profundamente en la creación de terceros espacios, en la creación de actividades a lo largo de todo el año que tengan que ver con cosas culturales, deportivas, sociales, donde puedas conocer a personas que no son ni de tu familia ni de tu trabajo y donde tengas algo más para hacer el fin de semana y que tengamos no solo los retiros que ya hemos planteado, ya llevamos varios años haciendo retiros en Tepoztlán, estamos planeando uno muy lindo de desconexión de la tecnología. Ya te contaré bien el próximo año. Tenemos ahora para el cierre de año nuestro karaoke y tenemos un montón de cosas en este proyecto de horizonte1.com. Puedes entrar a la página a ver de qué se trata, pero vaya, te invito a que te unas a cualquier club, a cualquier sociedad, a cualquier grupo donde hagan algo más que comer y beber. Ay, es que a mí lo que me gusta es eso. Bueno, pues está bien, un poco está bien, pero por favor entendamos que tenemos esta frase que nos dice The Lancet, una de las revistas científicas más importantes del mundo, que dice, la obesidad brota donde el entorno facilita el acceso a las calorías y limita el movimiento. Necesitamos construir estos terceros espacios y necesitamos que los gobiernos volteen a ver estas temáticas lo antes posible. Pero vamos a platicar un poco más sobre esto después de un pequeño corte aquí en Supracortical. Supracortical. Y para cerrar con otra de las variables más importantes relacionadas con este ambiente obesogénico, tiene que ver con una palabrita muy importante que se llama gordofobia. Cuando hablamos de gordofobia, ya escucho por ahí gente quejándose de un lado, gente quejándose del otro. Empieza a haber estos debates en redes sociales innecesarios, infructíferos. La gente opina que si somos demasiado sensibles, que si somos demasiado juzgones, y las personas comentan. Sin embargo, lo que nos dice la ciencia es que la cultura del juicio a la imagen corporal de los otros, lejos de mejorar los índices de obesidad, los afecta. Es más probable que en una sociedad donde se hacen juicios de valor sobre el cuerpo de las otras personas, tengamos mayores índices de obesidad. Y entonces, por supuesto que hay muchas personas que dicen, no, es que esto así se llama y hay que ponerle el nombre y estamos gordos y somos obesos y no sé qué y estamos enfermos y Y entonces empecemos a señalar a las personas que no cuadran dentro de lo que consideramos médicamente sano o estético según los parámetros sociales o lo que tú me digas. Entendamos una cosa. No debemos de juzgar el cuerpo de las demás personas ni por estética, ni por salud, ni por temas mucho menos de color, estrato social o otras características. No debemos de juzgar el cuerpo de otras personas. Y entonces aquí yo lo que les digo siempre es, yo no hablo del cuerpo de los demás. No sé si alguien está gordo o flaco, no sé si está bonito o feo, no, yo socialmente no lo voy a comentar.
Lo voy a comentar únicamente en dos perspectivas. La primera, dado que soy médico, si una persona saca una cita conmigo, viene a consulta y me dice, oye, quiero que evalúes mi salud física en todos estos ámbitos, incluyendo mi peso y mi talla y mi composición corporal, o quiero que evalúes de dónde viene este problema de salud mental y entre otras cosas viene de un tema de peso, talla, composición corporal, pues entonces, dado que esa persona me contrató para hacer lo que se llama un juicio profesional, un juicio de prescriptor, un juicio objetivo, entonces yo le digo, oye, traemos un problema de desnutrición. Oye, fíjate que estoy identificando que tu composición corporal no es la adecuada. Oye, esta manera de comer te está generando ansiedad o te está generando un problema. Porque tú me contrataste para hacer ese servicio, para que yo te dé una opinión profesional. Pero aunque yo sea médico, aunque yo sea psiquiatra, aunque yo fuera algún otro tipo de especialista, yo no puedo hablar de mis familiares, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de mis vecinos, yo no voy a estar hablando de la gente. Ay, es que lo hago porque me preocupa tu salud. Ay, pues qué preocupado me saliste, cabrón. O sea, ¿de qué me hablas? Si no me pagas la consulta, yo no opino. ¿Yo por qué voy a opinar? No me voy a meter, es tu tema, es tu cuerpo. Ahora, ¿dónde más opino? Si me pagas la consulta, voy a opinar sobre tu cuerpo y, por otro lado, puedo analizar estas estadísticas que te estoy diciendo donde podemos decir, bueno, el continente americano tiene un problema de obesidad. México tiene un problema de obesidad. Oceanía tiene un problema de obesidad. ¿Y para qué estamos platicando de estas estadísticas? Para poner el foco en la parte social. Ya te lo he platicado. George Engel, desde el 71, más o menos, 1971, hablaba de que la salud mental tiene factores biopsicosociales, biológicos, psicológicos y sociales. Se ha vuelto muy común que hablemos de la serotonina, de la oxitocina, de la dopamina, de la noradrenalina. Se ha vuelto muy común que hablemos de factores psicológicos y temas de personalidad y trastornos de personalidad. Se ha vuelto muy común lo biopsicológico. Pero todavía se nos olvida un montón lo importante que es voltear a ver la esfera social. Es una mesa de tres patas. Una de las patas está terrible y de esa prácticamente no estamos hablando. Tenemos un problema político, tenemos un problema institucional, tenemos un problema cultural, tenemos un problema tecnológico que nos está dañando. Hemos construido una sociedad obesogénica. Hemos construido una sociedad tóxica. Hemos construido una sociedad que nos está matando a través de nuestra composición corporal. Mira, datos rápidos. En Estados Unidos tenemos 41.6%, centavos más, centavos menos, de obesidad en adultos. Recuerda que obesidad y sobrepeso no es lo mismo. La obesidad es cuando ya sobrepasas el sobrepeso y entonces estamos hablando de que 40%, casi uno de cada dos de los estadounidenses tienen un problema de obesidad. Entonces, no es un tema genético, porque luego por ahí me dicen, no, es que los caucásicos son delgados y los latinos somos más bien de formas abundantes. Pues, ¿a qué son caucásicos? Caucásicos que nos superan en mucho en temas de obesidad. Y además, claro, por supuesto que si queremos encontrar a una mujer cubana de 1,80 m delgadititita, pues es poco probable, ¿sabes? Es poco probable, pero traemos un problema importante donde México, en comparación a este 40% de Estados Unidos, en México estamos hablando de un 30% de adultos con obesidad, pero fíjate, un 75% de personas con sobrepeso. Esto es brutal. O sea, y lo comparas con Japón, donde entre el 4 y el 6% de las personas tienen obesidad. Japón tiene otros problemas de salud mental. Yo no te quiero decir de ninguna manera que hay países correctos y países incorrectos,
que hay lugares bonitos, lugares feos, que hay personas que están bien y personas que están mal. Estamos juntos en esto, todos estamos juntos en esto. Pero si nos centramos en este tema, América tiene un problema serio. Y entonces, cuando tú piensas en lo individual, tienes que pensar en lo social. Tienes que pensar en este elemento global importante. Estamos por empezar nuevo año y entonces llega sin duda alguna el clásico objetivo de este año voy a bajar de peso. Ok, no se trata de lechuga. Se trata de estas variables importantísimas que hay que controlar y que tienes que saber que estás nadando contra corriente. Si tú quieres desintoxicarte, si tú quieres no estar en este ambiente obesogénico, necesitas voltear a ver las variables sociales que nos están enfermando. Tiene que ver con distancias al trabajo. Y entonces probablemente este año no puedas hacer gran cosa. Pero si hay algo que puedas hacer para reducir las distancias al trabajo y entonces considerar o cambio de trabajo o cambio de casa o una situación intermedia. Mira, a lo mejor es un tema de horarios y hay que salir a otra hora. A lo mejor es un tema geográfico y tienes que buscar trasladarte a otro punto. A lo mejor es un tema laboral y tienes que buscar negociar en tu trabajo más días de home office o yo qué sé. A lo mejor es imposible. A lo mejor por el país donde vives, por la ciudad donde vives, por las condiciones que tienes, es imposible. Bueno, pues tienes que saber que entonces esa variable es imposible, soltarla, aceptarla y voltear a ver las variables posibles. Porque si no, pues lo único que me queda decirte es, pues no hay nada que hacer y te vas a enfermar. Te vas a enfermar por estas condiciones obesogénicas. Punto. No tiene que ver con fuerza de voluntad. Entonces, claro, el tema de las distancias, el tema del acceso a alimentos ultraprocesados, el tema de reuniones sociales que no tenga que ver con comer y beber, el tema de los terceros espacios, de las actividades recreativas, el tema del consumo de bebidas que no son agua, ¿no? Y entonces, voltear a ver esos factores, pero voltear a verlos desde una perspectiva social. Júntate de preferencia, en medida de las posibilidades, júntate con aquellas personas que hayan encontrado cómo socialmente salir de ahí. Porque es completamente cierto, somos el promedio de nuestras 5 personas más cercanas. Y entonces, pues si te juntas con personas que beben mal, que comen mal, que no caminan, pues vas a terminar trabajando con esas personas, vas a terminar viviendo con esas personas y vas a terminar intoxicándote. Necesitamos caminar más, indudablemente. Necesitamos tener mejores accesos a comida que no sea ultraprocesada. Y entonces a lo mejor necesitamos reunirnos en el trabajo para ver cómo le hacemos para que tengamos aquí en el trabajo acceso a comida sana. Y que no sea como de, bueno, pues hora de comer, así como un día los sindicatos establecieron que había que darle a los trabajadores hora de comer, también muchas veces hay trabajos donde pues te preparan la comida y no solo hay hora de comer, sino hay comida para comer. Pero me tocó, por ejemplo, el año pasado estar trasladándome a diferentes empresas en Nuevo León y dándome cuenta de que había empresas donde se esforzaban por darle a sus empleados alimentos de alta calidad, donde había empresas que se esforzaban por darles de comer, pero no les preocupaba qué les daban de comer, y empresas donde no se preocupaban si sus empleados comían o dejaban de comer. Son factores sociales. Entonces tenemos que entrarle desde una perspectiva social. Tú puedes llevar tu topper, fantástico, llévalo. Pero a lo mejor necesitamos una reunión en el trabajo para decir, oigan, nos estamos enfermando con el tema de la comida. Y a lo mejor en tu grupo de trabajo pueden tomar decisiones que les ayuden socialmente a todos, a todas a comer mejor. Oye, por supuesto que
que hay que dejar de juzgar a las personas. Hay que suspender este juicio, esta gordofobia. De hecho, parte de esta gordofobia es estar alabando a los cuerpos delgados. ¡Ay, no, qué bárbara, qué bien te ves! ¿Cuánto has bajado de peso? Es que mira qué delgada estás. Eso incrementa la obesidad en la población. Yo sé que a veces puede parecer que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que es un mero comentario. Pero agarra el mapamundi y ponle un filtro para que veamos el peso corporal de las personas y te vas a dar cuenta de que, por supuesto, que hay una relación directa entre una cosa y la otra. El acceso a la publicidad, muchas cosas. Pero es muy importante que voltees a ver los factores sociales que hacen que nos estemos muriendo de enfermedades relacionadas con nuestro peso y nuestra talla. Este juicio, incluso que se ve en los doctores. No permitas que tu médico, que tu doctora te juzgue por tu peso. Es decir, se vale que te evalúe y que te haga recomendaciones, pero no se vale que te regañe, que te grite, que te critique, que te amenace por tu composición corporal. Por muy que sea tu doctor, por muy que sea tu doctora y por muy que le hayas pagado por la evaluación, no se vale que te hagan sentir mal. Eso no te va a ayudar. ¿No te va a ayudar a qué? No te va a ayudar a regresar a consulta. No te va a ayudar a ir a un gimnasio. Sentirte juzgada, sentirte juzgado, no te va a ayudar a hacer algo al respecto. Entonces, claro, la obesidad tiene factores biopsicosociales. Sí, igual que la salud mental, igual que todo lo que nos pasa en la vida. Hay factores biológicos, sí, que tienen que ver con nuestra genética, claro. Hay factores que tienen que ver con nuestras hormonas, por supuesto. Hay factores que tienen que ver con nuestra edad. Hay factores que tienen que ver con nuestro sexo. Hay factores que tienen que ver, sí, claro, sí, factores biológicos, sí. Pero también hay factores psicológicos, indudablemente. Hoy en día, más que nunca, tenemos claro que el peso de las personas está altamente relacionado con factores psicológicos, con agresiones en la infancia, está relacionado con agresiones sexuales, con violencia, con un montón de traumas infantiles, claro. Pero yo hoy especialmente te quiero pedir que voltees a ver los factores sociales y que si dentro de tus propósitos de año nuevo está el bajar de peso o el tener una mejor composición corporal, que idealmente ese debería de ser el factor, tener una mejor composición corporal a través de que tus propósitos de año nuevo tengan que ver con lo que puedes hacer y no solo con la composición en sí, sino con cuánto deporte realizas, a cuántas actividades culturales vas, qué tanto tiempo pierdes en traslados al trabajo. Ahí es donde quisiera yo que estuvieran tus propósitos de año nuevo, en esos factores. Pero lo que te pido en este episodio de Supracortical es voltea a ver los factores sociales y empecemos a hacer cosas individuales y en pequeños grupos para modificar factores sociales relacionados con esta intoxicación que estamos generándole a nuestro cuerpo. Así es que, bueno, pues te dejo aquí este episodio del podcast de Supracortical. Yo soy el doctor Rafa López, soy psiquiatra y seguimos platicando más adelante. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte y seguirme donde sea que estés escuchando este programa y así te puedes enterar todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.